Pablo Fontanini es ingeniero agrónomo y le vamos a preguntar que nos explique, que nos dé un fundamento desde justamente su profesión. ¿Qué pasa con la sequía que estamos viviendo? No solamente es el coronavirus o el dengue el tema del momento. Recién hablaba detrás de cámara con él, me decía que la última lluvia importante aquí en la región fue el 17 de febrero. Estamos casi a punto de cumplir un mes sin lluvias importantes en la región. Como te va, Pablo, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa con la sequía esta? ¿Es usual para la época del año? ¿Qué dicen las estadísticas? No suele ser tan usual un pulso seco en marzo. Generalmente uno espera que después de la segunda quincena de febrero y marzo las precipitaciones se vuelvan normales y de hecho febrero, marzo son meses de recarga en el perfil edáfico. Si uno mira datos históricos, puede verificar que un promedio provincial de lluvia para febrero y marzo deben ser 120, 130, 140 milímetros. ¿Y cómo está, en función de esa sequía inusual, si se quiere, para la región, las reservas hídricas? Bueno, voy hablando, no sé cuándo muestran las placas, bien, pero... vamos a compartir la placa para ir apoyándonos en imágenes, justamente la explicación de Pablo. Bueno, bien. En primer lugar, esa es la lluvia acumulada desde el 1 de febrero al 17 de febrero, que fue la última lluvia. Lo que ves ahí, que es todo el centro sur de la provincia, o sea, sur de Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria, Gualeguaychú, parte de Uruguay, tuvieron precipitaciones inferiores a los 50 milímetros. Poquísimo. Sí, al día de hoy. Y el centro norte, sí, sobre todo allá al norte de Federal, tuvo una lluvia de 200 a 250 milímetros. Si uno analizaría la precipitación esperada para estos 2 meses prácticamente que estamos cumpliendo, estamos hablando de 250 milímetros alrededor. Y vemos que el centro-sur prácticamente ha recibido menos del 50% de la precipitación esa esperada. Por lo tanto, hay otra placa donde muestro, en esa, ves el promedio de las reservas hídricas, de la situación promedio de las reservas hídricas desde el 1 de febrero hasta el 11 de marzo, donde ves que todo el centro-sur tiene unas reservas escasas y hay un pulso seco muy denotado en lo que es el centro-sur de Victoria, que se ha mantenido en una situación de sequía. Es una zona que está complicada, crítica, digamos. Es la zona más crítica, que seguramente eso se replica en lo que es el centro-sur de Santa Fe, en el núcleo agrícola de Argentina. Y acá ves el último mapa de las reservas hídricas que se publicó el jueves. Ahí estamos secos, ¿no? Donde prácticamente el pulso seco se ha expandido y prácticamente cubre toda la provincia. Hay que considerar que el centro-sur de la provincia es donde se ubica el 80% prácticamente de los cultivos. Y esta cuestión de reservas, en cuanto a las estadísticas y lo que es nuestra zona, ¿cómo es el comportamiento justamente? De acuerdo a los últimos años. No, por eso, hubo un pulso seco similar, pero más grave en el ciclo 17-18, que fue el verano del 2018, donde se mantuvo una sequía prolongada, pero fue febrero-marzo e impactó muchísimo más en los cultivos. Actualmente, y lo que vemos acá es la condición general del cultivo de soja de primera, donde ves que el centro-sur hay valores malos, es decir, perspectiva de rendimiento malo, en un 2% en el sector sur, que es el departamento Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, y la zona oeste, Paraná, Nogoyá, Victoria, Diamante, donde el 11% es malo. Y hay muy poco porcentaje de muy bueno. El centro norte, que recibió mayores precipitaciones casi al inicio de la segunda quincena de febrero, tuvo un poco más de reserva para soportar el pulso seco. Además, hay cosas que, bueno, no mostré acá, pero hay que recordar que hubo por lo menos 10 días de temperaturas con máximas que superaron los 30, 35 grados centígrados, y eso obviamente es una gran demanda atmosférica que va extrayendo la humedad del suelo y obviamente le genera un estrés, una situación de estrés a los cultivos. Bueno, de hecho, el tema de lluvias, digamos, se dijo que iba a ser un verano llovedor y finalmente no pasó. Y la altura del río, justamente, ha tenido que ver también con las lluvias en el norte, ¿o no? Sigue bajando y ha estado por debajo justamente de los valores normales, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, los modelos climáticos daban una situación de Pacífico neutro. ¿Qué quiere decir? Que estaba con temperaturas normales y por lo tanto era de esperarse en la época estival de noviembre a marzo algún pulso seco.
lo raro que se dé un poco más en marzo, donde ya empieza el otoño. Aquí, claro, ya los ciclos de entrada de humedad son más abundantes, pero bueno, se dio este caso. Hubo un poco de aporte de humedad, como te decía, fin de enero, febrero, que fue lo que salvó en parte la producción, sobre todo de soja, donde está impactando. Este va a ser el primer efecto negativo en la cosecha, sobre todo soja. Sí, sí, obviamente. Pensamos, la realidad únicamente se comprueba cuando entra la máquina a cosechar y se ven los kilos que salen por el campo. Pero estimamos que, comparado con el año pasado, va a haber una caída interanual de un 24-25% en las toneladas. En el rinde. Sí, son 750.000 toneladas menos. Estimamos que la producción va a ser de 2.300.000 toneladas. El año pasado hubo 3.050.000 toneladas. Y lo complicado es en el rendimiento, obviamente, porque puede llegar a situarse entre 1.800 y 1.900 kilogramos por hectárea. Y esto hace pensar que el productor tiene un costo de rendimiento de indiferencia de ese valor. ¿Qué quiere decir? Que el productor hace una inversión. Para recuperar esa inversión mínimamente tiene que sacar 1.800, 1.900 kilogramos por hectárea en campo arrendado. Obviamente el que tiene campo propio tiene un margen, sí, mayor de por el ganancia, arriendo, claro. Pero consideremos que el 70, el 80% de lo que se implanta, sobre todo en soja en la provincia, es en campo arrendado. Por lo tanto, va a llegar la cosecha y el productor va a quedar, con suerte, salvando los gastos o con un déficit, un pasivo, una deuda. Esto sin contarle lo que es de ganancia que tenga que pagar, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, toda la carga impositiva. Es otro problema. Las retenciones impactan, la caída en el precio de la soja impacta más, porque el costo que yo te digo fue hace unos meses. Al disminuir la cotización de la soja, el rendimiento de indiferencia se eleva, ¿me entendés? Si a esto le sumás también una posible crisis de mercado con el tema coronavirus que está impactando en algunos sectores. Sí, sí, los mercados están tomando este tema del coronavirus y se dan caídas en las bolsas, básicamente. ¿Qué tiene que pasar para que mejore justamente la reserva hídrica en cuanto a promedios de lluvias más o menos? No, bueno, si uno quisiera volver a tener una carga óptima, y estamos necesitando quizás 150 o 200 milímetros, depende de la zona. Obviamente el centro sur va a requerir más y el centro norte un poco menos. El Servicio Meteorológico Nacional está dando precipitaciones para sábado, domingo. Se habla de unos milímetros importantes. No creo que lleguen a cubrir esto. Pero lo que hay que destacar es que el impacto de esta seca ya se generó en la provincia. Por más que vengan precipitaciones, el efecto va a seguir, sobre todo en el bolsillo del productor, porque va a tener unos 5 o 6 meses, o quizás hasta un año, con escasas divisas. Y bueno, para concientizar un poco al ciudadano de que la lluvia viene, pero el efecto de la sequía, sobre todo en el bolsillo del productor, perdura. Sí, y ya hizo su daño, digamos, y ya hizo un daño considerable. Por último, Pablo, ¿el tema temperaturas también es un impacto para lo que es la cosecha o no? Las altas temperaturas en extremo. Sí, bueno, son condiciones ambientales generales, que se asocian y se potencian. La falta de humedad y la alta temperatura, básicamente en el cultivo de soja, que es el más afectado, obviamente impacta. Favorecen sí la cosecha del maíz de primera, que es lo que se está cosechando ahora, porque no ha habido precipitaciones, entonces los productores están pudiendo cosechar normalmente. Pero al cultivo de soja le ha impactado fuertemente.